Se abre la sesión. Las actas de las sesiones 162 ordinaria y 163 especial se ponen a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura de la cuenta. Muy buenas tardes, Buenas secretario. tardes, gracias, Tiene la palabra. presidente. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, dos proyectos de ley. El primero de origen en moción de las diputadas señoras Musantes, Tudil Tello, y de los diputados señores Araya don Jaime, Mellado don Cosme, Oyarzo, Ramírez don Matías y Soto don Raúl, que modifican la ley orgánica constitucional de municipalidades en materia de requisitos para ser alcalde o concejal. El segundo proyecto, también de origen en moción, de las diputadas señoras Pérez doña Catalina, Mix, Morales doña Javiera, Ñanco, Riquelme, Rojas, Schneider y Tello, y los diputados señores Giordano y Sáez, que modifica también la ley orgánica constitucional de municipalidades para fortalecer las facultades fiscalizadoras del Consejo Municipal. En tercer lugar, un oficio de la Ministra del Interior y Seguridad Pública, en respuesta a una solicitud de esta comisión, en orden a informar sobre la implementación de la medida de reconocimiento facial a los inmigrantes para facilitar su identificación, y al respecto se hace saber que con posterioridad a la respuesta otorgada por esta cartera se recibió una comunicación desde la Policía de Investigaciones a fin de complementar la información previamente entregada. En cuarto lugar, un oficio de la Ministra del Interior y Seguridad Pública en respuesta a una solicitud de esta comisión en orden a evaluar la posibilidad de incluir en el proyecto de ley de presupuestos del próximo año un programa que provea recursos a los municipios que carecen de ellos para adquirir elementos de protección y seguridad a los inspectores e inspectores municipales. En quinto lugar, un oficio del presidente de la Corte Suprema en respuesta a una solicitud de esta comisión en orden a recabar su opinión sobre el proyecto que modifica la Ley de Migración y Extranjería y otros cuerpos legales en las materias que indica, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo de la Carta Fundamental y el artículo 16 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. En sexto lugar, una carta de la directiva de la Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarios de Senapred solicitando exponer ante esta comisión respecto a la importancia de reevaluar el presupuesto asignado a dicha repartición, el Senapred, para el próximo año, con objeto de fortalecer la respuesta del país ante los desastres naturales a los cuales estamos expuestos, lo cual requiere un sistema robusto y moderno en todos los niveles, que a juicio de dicha agrupación presenta falencias importantes. Finalmente, presidente, se recibió una carta del director de la Unidad de Análisis Financiero, don Carlos Pavés Tolosa, en respuesta a una invitación que se le formuló para el día miércoles de esta semana, con objeto de participar en la sesión de dicha fecha para dar a conocer el punto de vista de la UAF sobre el proyecto que establece la obligación de acreditar el origen ilícito del dinero destinado al pago de la caución económica sustitutiva de la prisión preventiva, así como los honorarios de la defensa del imputado en los casos que señalan. Al respecto, el señor Pavés informa que, de acuerdo con lo dispuesto en la ley número 19.913, la UAF fue creada con el objetivo de prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica para la comisión de algunos de los delitos que están escritos en el artículo 27 de dicha ley y en la ley 18.314. Esto es el lavado de activos y financiamiento de terrorismo. En ese sentido, entienden que la obligación de acreditar el origen lícito del dinero destinado al pago de la caución económica sustitutiva a la prisión preventiva y de los honorarios de la defensa del imputado no forma parte del ámbito de acción de la UAF. Esa es toda la cuenta. Muchas gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. No hay palabras sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre varios. Diputada Pérez, tiene la palabra. Ahí. Ahí Sí. Ahí sí, Sí. más que varios. A mí me gustaría primero saludar al subsecretario, al exministro. Lamentar que no haya nadie del oficialismo porque tenemos tantos temas importantes que ver en nuestra tabla. Eh, y también transmitirle que espero que le vaya bien porque esta comisión siempre ha trabajado muy transversal en todos los aspectos nos gustaría que pudiera eh, oficiar también al propio ministerio, ya que tiene tanta experiencia en materia carcelaria, los proyectos que nosotros podamos oficiar también al subsecretario y a Justicia algunos proyectos que manejamos con el diputado Juan Salinas, que se los voy a mandar, y por cierto de esta comisión.
Y eso, como le digo, lamento lo que está pasando, especialmente porque nos ocupan en otros temas como materia migratoria, que espero que veamos hoy día y otras, pero valoro que esté aquí en esta comisión, aportando hoy día. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputada. Diputado Becker tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar a la mesa, pero especialmente a nuestro nuevo subsecretario, sin duda. Desearle éxito, invitarlo a trabajar con nuestra comisión, que normalmente estamos con absoluta disponibilidad, y como podrá ver, nadie del oficialismo en la mesa es lo que estamos lamentablemente acostumbrados. Bueno, decir solamente que lamento no haber participado en la reunión en Temuco, subsecretario, pero no me dejaron entrar. Fue una cuestión media extraña ahí, pero parece que se malentendió una orden uno de los personeros de Carabineros y, y no pude acceder al, al sector de las oficinas regionales de la región de la Araucanía. Pero un detalle, me estuve viendo también, vimos algunos de los temas que ahí se comentaron, así es que estamos relativamente enterados. Y bueno, estamos disponibles a trabajar. Ya las elecciones pasaron, todos parece que ganaron, así que estamos bien contentos. Eh, todos triunfaron en esta. Y ahora lo que viene es ponerse a trabajar con rapidez, con fuerza, digamos, porque la gente no quiere seguir esperando las decisiones y los temas que debemos resolver con prontitud. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, diputado Becker. Tiene la palabra el diputado Mesa. Muchas gracias, presidente. Quiero sumarme a las palabras de bienvenida a la comisión al nuevo subsecretario. Eh, las, las razones, las condiciones en las que llega él a la subsecretaría y a trabajar en conjunto en materia legislativa con nosotros no son las ideales, no son las que yo creo que a nadie le gustaría empezar un trabajo o un nuevo desafío en estas condiciones, pero es lo que hay, es lo que toca. Yo quiero, junto con darle la bienvenida al subsecretario y presidente, pedirle un poquito más de presencia de la subsecretaría en esta comisión. Yo cada vez que venía el anterior subsecretario, ese día me jugaba un loto o un kino en la tarde, porque era una suerte que viniera. Muchas veces lo citamos y no llegaba, y ni siquiera llegaban las excusas. Muchas veces nos pasó que funcionarios de tercera línea, sin desmerecer a los asesores, pero uno quiere acá a las autoridades. Y esta comisión ha demostrado con hechos que es una comisión en la que si bien se manifiestan diferencias profundas en algunos temas, también hay capacidad de alcanzar acuerdos con concesiones y renuncias de los distintos sectores. Pero eso también, yo por lo menos voy a insistir siempre en que tiene que venir de la mano con un respeto por parte del Ejecutivo al trabajo que hace esta comisión. Usted como presidente, el subsecretario en su periodo como ministro, era un asiduo participante en las comisiones en las que le tocaba intervenir. Y eso facilita mucho la obtención de acuerdos, porque jugar al teléfono, preguntarle al asesor y que se retrasa todo. En cambio, estando acá, y el mismo director de Servicio de Migraciones puede dar cuenta de eso, con su presencia acá, facilita mucho la posibilidad de llegar a acuerdos. Entonces, también hacer esa petición. Y lo segundo, presidente, es respecto de la jornada del día sábado y domingo en materia de elecciones. Yo creo que sería oportuno, si es que el resto de la comisión está de acuerdo, que pudiésemos tener una de nuestras sesiones en las próximas semanas, ojalá no muy adelante, de reflexión con el servicio electoral, para analizar los aciertos, para analizar también los desaciertos en materia electoral, para analizar las cifras de participación en uno y otro día. Y particularmente a mí me preocupa, presidente, la situación en algunos locales de votación en la zona norte de Santiago. En Huechuraba se vieron a los vocales de mesa contando votos a oscuras, sin luz en los locales de votación, votaciones que terminaron a las 4, a las 3, 4 de la mañana algunas. Es una cuestión que no debiese nunca pasar, porque al final pone un manto de dudas.
Afortunadamente para el CERVEL y para la comuna de Huechuraba, los resultados en Huechuraba fueron incontrarrestables. O sea, el candidato que ganó con una diferencia lo suficientemente amplia para que nadie pueda cuestionar. Pero si se cuentan votos oscuros en una comuna en la que a lo mejor un alcalde gana con 100 votos, créame que va a ser un despelote ese recuento de votos. Y también los problemas informáticos que hubo el día de ayer, la página del CERVEL, al momento de entregar los resultados, estuvo aproximadamente 2 horas sin servicio, cambiaron la interfaz en medio del conteo de votos, hubo muchos problemas. Yo creo que fue una jornada positiva en general, pero eso no implica que tengamos que hacer un análisis respecto de las cosas negativas o, para ponerlo en términos más amigables, de las cosas que podemos mejorar. Y creo que eso sería muy bueno que tuviéramos la oportunidad de analizarlo acá. Todos nosotros representamos literalmente al país entero, cada uno de nuestros distritos en esta comisión, y además hay una amplitud del espectro político bastante interesante dentro de la conformación de la comisión que nos va a permitir poder hacer un análisis lo más sistémico posible, presidente. Eso me gustaría pedirle. Muchas gracias. Gracias, diputado. Permítame un segundito, primero darle la bienvenida y desearle todo el éxito posible en su gestión, subsecretario Cordero. Déjeme decirle que esta comisión es bastante de Estado. Estamos viendo muchos temas de migración que creo que son importantes que los revisemos y veamos. Lamentar que no está la presencia del oficialismo de los diputados, yo eso lo lamento también porque, como le digo, esta es una comisión de Estado en la cual priorizamos todo lo que es por el bien del país. Y déjeme decirle también que me preocupa mucho lo que está pasando en la subsecretaría. Creo que hay un tema muy sensible ahí y que sería bueno transparentar y que lo veamos y también contar con su presencia, porque efectivamente, lamentablemente, muchas veces se invitó al subsecretario, ex subsecretario Monsalve, y él lamentablemente no podía asistir o habían problemas. Y como le digo, esta comisión tiene todo el espíritu de avanzar, por eso le deseo todo el éxito, subsecretario Cordero, y cuente con esta comisión porque esta comisión es de Estado. Tiene la palabra, subsecretario. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludo a los diputados y a la diputada presente. En primer lugar, agradecer la forma en que me han recepcionado. Y en verdad lo agradezco porque es un contexto difícil, es un contexto difícil en términos para la subsecretaría, pero también en términos institucionales. Con algunos de ustedes yo por razones institucionales me he tenido que vincular por otros proyectos y he adquirido una disciplina de asistir regularmente al Congreso y eso haré en todas las ocasiones que sea procedente, especialmente para la discusión legislativa. El día de hoy el presidente lo sabe y aprovecho de excusarme. Un cuarto para las 4 me tendré que retirar simplemente porque tengo que asistir a la Comisión de Inteligencia por el tema que ustedes probablemente intuyen correctamente. Lo segundo, yo he sido adecuadamente informado por los equipos de la Subsecretaría y del Servicio de Migraciones que acá se encuentran presentes precisamente de la forma y modo en que se ha abordado la discusión de este proyecto y precisamente con el enfoque transversal y la perspectiva política pública más de largo plazo para cada uno de esos temas. Y mis excusas al diputado Becker por su intermedio, señor presidente. Mi primer viaje fue a la Araucanía y lamento que se hubiera producido ese inconveniente. Espero que en un próximo viaje podamos conversar más de intervención en la región. Esto, señor presidente, muchas gracias. Gracias, subsecretario. La presente sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla, sí. Diputado. Sí, presidente, disculpe, había solicitado el acuerdo de la comisión para la sesión especial para analizar la jornada electoral del sábado y domingo. Si es que pudiese recabar el acuerdo, presidente, por favor. Mire, vamos a fijar el día, pero vamos a hacer esa sesión especial. Sí, se acuerda la sesión especial, no se preocupe. Vamos a pasar a la orden del día para aprovechar la presencia del subsecretario y vamos a continuar con la discusión y votación en particular del proyecto de ley de origen en mensaje en primer trámite constitucional y con urgencia calificada de suma, que modifica la ley 21.325 de migración y extranjería y otros cuerpos legales en la materia que indica el boletín 16.072-06 con vencimiento de la urgencia el 31 de octubre. Para esto está la participación del subsecretario del Interior, el señor Luis Cordero Vega, y quien, como él bien dijo, tiene que retirarse a las 15:45 horas para asistir a la Comisión de Control de Inteligencia para exponer
sobre aspectos relativos a la solicitud formulada a la PDI y aceptación de parte de este organismo del procedimiento de revisión de cámara de seguridad ordenada por el ex subsecretario del Interior, fuera del marco legal de los procedimientos especiales de obtención de información. Asimismo, asistirá el director del Servicio Nacional de Migraciones, el señor Luis Taller Correa, a quien le damos la bienvenida también, ya un habitué de esta comisión. Así que, un gran amigo de la comisión, efectivamente, como dice el diputado Becker. Así que vamos a seguir con esta votación. Subsecretario, esto ha sido bien de Estado. Estamos sacando un proyecto de ley que es bastante importante y esperemos que cuando pase al Senado y salga a sala, se dé la urgencia también que se necesita, como se ha tratado en esta comisión. Y eso yo le pido al subsecretario que en el Senado pase lo mismo, porque se quedan durmiendo algunos proyectos de ley que salen rápido de acá y al final pasan meses en el Senado y no le dan la misma urgencia que se le ha dado acá. ¿Ya? Así que, secretario, continuamos con la votación, por favor. En la última sesión, presidente, se alcanzaron a votar todos los artículos permanentes del proyecto, pero sin embargo quedan algunos pendientes. Yo les sugiero empezar ahora con las disposiciones transitorias y después volver con lo que quedó pendiente. Perfecto, secretario. Página 110 del comparado grande, entonces. Empezamos a la discusión particular de las disposiciones transitorias del proyecto. Ya. Voy a leer. Artículo primero. El reglamento a que hace referencia al artículo 86, modificado en el numeral 5 del artículo 1 de la presente ley, deberá dictarse dentro del plazo de 6 meses, contados desde su publicación en el diario oficial. Hay una indicación, número 95, de los diputados Becker, Berger, Fuenzalía y Trisotti, para reemplazar en este artículo primero transitorio el vocablo 6 por 2, o sea, 2 meses en vez de 6. ¿Votación? A menos que pidan la palabra. No, en votación. En votación. Tomemos la votación, secretario. ¿Ah? Sí, estamos esperando el reconocimiento facial de la diputada Pérez, que lo que, había salido y volvió. Para aclarar a los diputados y diputadas, vamos a votar la indicación, ¿cierto, secretario? Sí. Sí, la indicación. Diputado Mesa, tiene la palabra. Ahí. Ya no hablo más. Presidente, no, por su término, para preguntarle a la subsecretaría o al servicio si es que 2 meses es suficiente, ¿no? Yo habría esperado que nos dijeran antes de preguntarlo, pero bueno. Director o subsecretario, no sé, usted, director, tiene la palabra. La verdad es que es bien apretado el tiempo. Vamos a tener que trabajar bastante por sacarlo. Es prioritario avanzar en esta materia, por lo tanto la reglamentación tiene que salir rápido, pero si fuese un poquito más extenso, facilitaría probablemente hacer un trabajo más discutido, más conciso. Muchas gracias, director. No, en votación, entonces. Primero no, el artículo. Parece que el ánimo es votarlo con el artículo con los 6 meses. ¿Votamos el paquete del artículo de 6 meses primero o...? En votación en el artículo primero transitorio. Ya. Si se aprueba la indicación. Mira, si se aprueba la indicación se caería. Vamos a votar el artículo con los 6 meses. Si se aprueba, se cae la indicación de los 2 meses. Yo estoy siguiendo es que estoy siguiendo la recomendación de la mesa. Ya, ok. Ok, la indicación entonces. La indicación. Votemos la indicación.
Esta vamos a hablar, A ver, Ya. Ya. ya, en votación, sí. La Contraloría. Indicación número 95, entonces, en votación. Emitan su voto, por favor. ¿Votaron todos los diputados y diputadas? Se cierra la votación. A favor, 7 votos, no hay votos en contra ni abstenciones. Ok. Van a tener que partir haciendo el reglamento lo antes posible. Claro. Ya. Entonces ahora, secretario, votamos. El artículo mismo, el artículo primer transitorio. Ok. En votación el artículo mismo. No, pues se cayó, pues. Sí, pues, Sí. secretario. Sí, lo que pasa es que el artículo mismo no se ha votado. Pero el artículo dice 6 meses. Y Sí, lo que nosotros pasa es que vamos el texto dice, el reglamento que hace referencia, eso no se ha votado. Ya. Para cumplir con, Ya, hay que con la sí. minuta votación. Ok, ¿Lo ubicaste? sí. Ya. Por la misma votación, Ya. por la misma votación queda aprobado. Aprobado por la misma votación. En votación ahora a ver, voy a leer el artículo segundo transitorio. Por favor, Una lee. vez publicada esta ley, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública dispondrá el plazo de 6 meses para realizar las modificaciones al reglamento de la ley 21.025 de Migración y Extranjería que se introducen en la presente ley. Y aquí hay otra indicación. Indicación para rebajar a 3 meses este plazo de 6. Le pido al ejecutivo que se manifieste si con este director tiene la palabra. Mismo comentario, señor presidente. Nosotros, por un motivo basado en la experiencia, en el tiempo que tarda redactar reglamentación para una ley tan compleja como la de migración y extranjería, que propusimos en una primera, en nuestra indicación, ¿no es cierto?, poner, digamos, extender el plazo a 6 meses. Si se rechaza y se aprueban los 3 meses, bueno, tendremos que hacerlo. No va a ser uno de nosotros tampoco trabajar contra el tiempo, pero ideal que fuesen 6. Ok. Entonces vamos con el mismo método anterior, vamos a votar la indicación primero y después el artículo. ¿Les parece? Tomemos la votación, secretario, por favor. Indicación número... Sí. Pero tiene la palabra, diputada, si quiere. Porque también el secretario yo creo que también le hacía sentido que votáramos el artículo con la indicación y si se rechazaba se votaba el artículo solo, como lo presentó el Ejecutivo, como que tienen esa duda, es lo que originalmente quería usted, ¿cierto, secretario? El presidente fija el orden de la votación. Si quiere lo vota con la indicación. Con la indicación. O sea, yo votaría la indicación primero para ver si se caen los 6 meses, como lo hicimos anteriormente, y después el artículo. En realidad se puede votar con la indicación y si se rechaza, sí, en la forma original. Votemos sí, con la entonces, indicación. con la indicación. Votemos con la indicación. Sí. Perfecto. Votación. Sí, inicia. En votación, ¿votaron todos los diputados y diputadas? Sí. Sí. Se cierra la votación. El mismo resultado presente. Ya. 7 a favor. Se aprueba el artículo No hay- con la indicación. Estamos en la siguiente. Indicación número 97 del Ejecutivo. Para incorporar a continuación del artículo segundo transitorio el siguiente artículo transitorio nuevo. Artículo tercero transitorio. Las personas cuyas solicitudes de carta de nacionalización se hubiesen presentado antes de la publicación de la presente ley en el Diario Oficial y se encuentren en tramitación,
deberán aprobar el examen de conocimiento al que se refiere el numeral 2 del artículo 86, que modifica el numeral 6 del presente proyecto, bajo las condiciones que defina el reglamento que hace alusión al artículo primero transitorio. El Ejecutivo, si puede manifestarse con esta indicación, por favor, director, tiene la palabra. Director. Ahí. Ahí. Muchas gracias, señor presidente. Como ya lo hemos dicho en varias ocasiones en esta comisión, el Estado de Chile tiene un problema con el sistema de nacionalizaciones y tiene un problema que se traduce en lo que hemos llamado antes también en esta misma comisión, digamos, la pérdida de valor potencial del pasaporte chileno, ¿ya? Hoy día es un pasaporte fuerte que le permite a los chilenos y chilenas moverse por el mundo de manera más o menos libre, sin que nos soliciten visa para entrar a muchos países. Y lo que estamos viviendo hoy día, en virtud de un incremento, digamos, exponencial de las solicitudes de nacionalización, es que esa situación del pasaporte está en riesgo, ¿ya? Todas las modificaciones que se han propuesto al proceso de nacionalización apuntan en la misma dirección. Y este artículo transitorio lo que busca es que aquellas solicitudes que están en su fase inicial puedan ser también objeto de la prueba, ¿ya?, de conocimientos a propósito de la obtención de la nacionalización que ya se aprobó aquí. Vale decir que aquellas solicitudes que se han presentado, que están acogidas, digamos, a trámite, puedan ser también objeto de, digamos, los solicitantes de la nacionalización, objeto de la prueba de conocimientos para, digamos, que el Estado puede evaluar si califica o no según los nuevos criterios que se han establecido en esta misma comisión, señor presidente. Gracias, director. Ofrezco la palabra. Si no hay palabra, pasamos a la votación. Tomemos la votación, por favor. En votación, entonces, la indicación número 97. Diputado, Pues, por favor, marcar el micrófono. ¿Quién pide la palabra? Diputados pueden salir. tiene la palabra, diputado González. Gracias, presidente. En el fondo, esta norma operaría con efecto retroactivo para los que ingresaron solicitud y tendrían que dar el examen a pesar de haber ingresado la carta de solicitud antes de la publicación en el diario oficial de esta modificación. Tiene la palabra su secretario. Su secretario Cordero tiene la palabra. Señor presidente, por su intermedio, la regla contenida en esta norma transitoria es simplemente para evitar problemas interpretativos. Las reglas de procedimiento origen in actum. Y por lo tanto, para que no quepa duda que ese examen es exigible respecto de las solicitudes en trámite, está la norma transitoria. Es decir, en otros términos, lo que me quiero hacer cargo es que no es un argumento de retroactividad, sino que simplemente de certeza jurídica. Eso, señor presidente. Gracias, subsecretario. En votación. Tomemos la votación, secretario. Sí, ahí, perdón. En votación, entonces, la indicación 97. En votación, ¿votaron todos los diputados y diputadas? Se cierra la votación. El resultado es 7 a favor, no hay votos en contra. Se aprueba entonces la indicación 97 del Ejecutivo. Ahora, secretario, vamos a pasar a las que quedaron pendientes, ¿cierto? Sí, están sueltas. Ya, vamos. Y son transitorias. Sí, ya. La primera es de la diputada señora Camila Flores para... Sí. Me parece que la van a distribuir. Sí. Vamos a ir pasando las indicaciones que están sueltas, que quedaron pendientes para que... Sí, sí. Karina, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, en la mesa que hemos venido trabajando desde que comenzó la discusión de este proyecto de ley, el día viernes, tal como lo hemos venido haciendo, llegamos a algunos consensos respecto a ciertas indicaciones que estaban pendientes de votación.
Entiendo que las que van a circular ahora no dicen relación específicamente con la de la diputada Flores, pero sí hay otras que en su momento entonces se verán respecto a las que tenemos acuerdo, digamos, de consenso. Ya, parece que la tienen todos en su poder, entonces voy a dar lectura hasta a la primera indicación de la diputada Camila Flores para incorporar el siguiente artículo, bueno, debería ser cuarto ya, transitorio. Conforme en la parte dispositiva propiamente tal, suspéndase por el plazo de 6 meses desde la publicación en el Diario Oficial de la presente ley la tramitación de solicitudes de admisión de residencia temporal sujeta a contrato temporario de estudiante y de permanencia definitiva para los ciudadanos provenientes de los países de Venezuela, Colombia, Ecuador, República Dominicana, Bolivia, Perú, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Dicha suspensión podrá prorrogarse por igual tiempo si del índice de indocumentados y de las cifras de crímenes cometidos por extranjeros no se observa una disminución. Le doy la palabra al Ejecutivo para que se manifieste con esta indicación, por favor. Tiene la palabra el director. Muchas gracias, señor presidente. Nosotros no estamos de acuerdo con esta indicación. Esto implicaría virtualmente detener la labor del Servicio Nacional de Migraciones, dejar una cantidad importante de solicitudes que ya están ingresadas sin tramitación, personas que están en proceso, por ejemplo, de solicitud de una reunificación familiar, ¿ya? O personas que están siendo requeridas hoy, por ejemplo, por los gremios agrícolas para que vengan a realizar la recogida de la temporada estival. Esas son situaciones que se están viviendo hoy día. Si se aprueba esta indicación, esas solicitudes van a quedar sin efecto o detenidas por el plazo de 6 meses, y la consecuencia que va a tener aquello es el incremento inmediato del ingreso irregular de esas personas que, o teniendo familia y tienen una solicitud en trámite aquí, o teniendo trabajo y teniendo también los gremios agrícolas una necesidad de que esas personas se incorporen para poder, por ejemplo, realizar la cosecha de la cereza hoy día, van a ingresar de manera irregular. Así que nos parece que lo que está ocurriendo hoy día en el servicio, que es revisar los antecedentes de las personas, garantizar que las solicitudes estén en regla, garantizar que los documentos de identidad, certificados de nacimiento de los niños o contratos de trabajo sean válidos, legalizados y se correspondan con las necesidades que tiene el país en términos económicos, es que nosotros como servicio, y aquí hablo en particular de la posición del servicio, lo que creemos es que debemos seguir haciendo nuestro trabajo. Eso, señor presidente. Subsecretario, tiene la palabra, por favor. Le doy la palabra al subsecretario y después a usted, diputado Fuenzalía. Señor presidente, por su intermedio, adicionalmente al comentario que ha señalado el director, existen dos aspectos de consideración jurídica que uno tiene que tener en relación a esta norma. La primera es que esta norma, creo yo, confunde el mandato normativo con el fundamento, ¿no? De hecho, pareciera ser una norma de excepción, porque parte con un juicio que es conforme al grave escenario en materia de seguridad, alto nivel de participación en general en el sistema legal. La calificación de gravedad, excepcionalidad está dado por una calificación jurídica distinta. Segundo, tal como ha señalado el director, la indicación y la individualización del procedimiento de solicitudes impide un ejercicio de control que utiliza la administración migratoria a través de visas. Y en tercer lugar, se refiere a países, en algunos de esos casos, que con indiferencia de por qué esos y no otros, hay algunos que tienen consideraciones muy significativas para el trabajo temporal que se realiza en distintas actividades productivas del país, y de hecho afecta seriamente el desempeño laboral en esos ámbitos. Por lo tanto, mis tres observaciones, señor presidente, por su intermedio, es una de diseño normativo, que además es compleja cuando se refiere a calificaciones excepcionales; la segunda, que afecta el control que realiza la autoridad migratoria; y la tercera, que no existe fundamento plausible para justificar en qué casos sí y en qué casos no, especialmente cuando se pueden afectar actividades productivas que dependen de alguna de esos contratos. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, subsecretario. Tiene la palabra el diputado Fuenzalía y después el diputado Becker. Muchas gracias, presidente.
No, al director de Migraciones, una pregunta práctica. ¿Esto podría significar que una persona que viene a hacer un arreglo de una máquina específica donde no existen profesionales técnicos en Chile, no podría entrar a Chile bajo la figura de lo que se está planteando en esta norma? Esa es la pregunta que quería hacer. Gracias. Eh, Diputado Mesa, tiene la palabra. Gracias, Después el diputado presidente. Becker. Presidente, yo comparto las consideraciones jurídicas que hace el subsecretario y las prácticas que hace el director. Yo le quiero sumar una tercera consideración que es, no la voy a calificar, pero sí, es que aquí estamos, justamente como que estamos haciendo pagar a los que entran como corresponde por culpa de los que entran a la mala. De la argumentación que da el director, ahí me queda claro porque es coincidente con el análisis que hago yo, que hoy día como Estado no estamos capacitados para controlar nada de lo que pasa. O sea, por ejemplo, cuando se nos dice que van a entrar para los periodos de cosecha en el campo, van a entrar entonces de forma ilegal las personas a trabajar, eso significa que, por ejemplo, la Inspección del Trabajo no tiene ninguna capacidad de fiscalización. Y nunca la ha tenido. Acá en esta comisión hemos tenido en otro momento otra autoridad de gobierno y le hemos preguntado cuál es el nivel de fiscalización que hay de personas indocumentadas trabajando en nuestro país y por lo menos nadie nunca nos ha dado una respuesta clara. Y de esa argumentación y también del problema que se va a generar obviamente con todo las solicitudes pendientes hoy día de aprobación o de rechazo, creo que esta indicación teniendo una buena inspiración desde la perspectiva del problema que vive nuestro país y que afecta a los chilenos y a los extranjeros legales en nuestro país, desvía el problema, desvía el foco de la atención, porque el problema es nuestra frontera física. Si nuestra frontera físicamente hablando no fuera un colador por el que entra y sale cualquiera, no sería un problema esto. No sería un problema. En esta misma comisión y en otras comisiones hemos tenido oficiales de Carabineros y la PDI explicándonos la relación directa que hay hoy día el problema migratorio y el problema de seguridad en nuestro país. Cuando van a atrapar a muchos de los integrantes de estas bandas internacionales, se fuman. ¿Y por qué se fuman? Porque pueden entrar y salir de nuestro país cuando se les antoja. Entonces yo hoy día tengo un problema con este artículo, o con este artículo transitorio, y es el siguiente, que yo por lo menos desde que estoy en este Congreso como diputado, no he escuchado ninguna solución real al problema físico de nuestra frontera. Nunca. Lo último que nos dijo la ministra del Interior era que estábamos, lo voy a poner en estos términos, que estábamos controlando la inmigración ilegal por Internet, con la famosa muralla digital. Es como que cuando se decía el chiste que Cristóbal Colón descubrió América por Internet, esto es lo mismo, vamos a controlar nuestras fronteras, vamos a hacer respetar nuestra soberanía de forma digital. No es así como funcionan las cosas, se hace con una frontera física. Entonces, ¿cómo yo, si ya lo he pedido con buenas palabras, lo he pedido con malas palabras, lo he pedido en la ley de presupuesto, lo he pedido en todos lados, aquí su antecesor subsecretario respondió en un momento que ni siquiera se han hecho los estudios para saber cuánto cuesta establecer una frontera física, la que sea, una zanja, una reja, un muro, o el minado como propone el diputado Becker. No hay un estudio. Entonces yo veo que el gobierno no se está tomando en serio esta cuestión que es fundamental para el control de la inmigración ilegal. Entonces, frente a ese problema, digo, ¿cómo yo obligo al gobierno de nuestro país a tomarse en serio esta cuestión? Primero, de partida, que exista un estudio mínimo. ¿Cuánto cuesta esto y por qué no? Porque la respuesta hoy día es que es caro. ¿Y cuánto vale? No sé cuánto vale, pero es caro. Eso no es aceptable en el debate público. Entonces, ¿yo cómo les hago saber mi malestar frente a esta situación? Quizás votando a favor de esta indicación y trasladándole el problema al Ejecutivo para que tenga que ir a resolver ese problema probablemente o en la sala o en el Senado,
porque ya no encuentro palabras, no encuentro forma de hacerles entender que mientras no existe una frontera física, el resto de lo que estamos haciendo son buenas intenciones. Aquí la disposición para llegar a acuerdos existe, pero justo en lo más importante, o sea, es como conversar con una pared, no hay respuesta. Entonces, yo voy a aprovechar que estamos empezando de nuevo con un nuevo subsecretario para preguntar cuándo se va a proyectar al menos un estudio para saber cuánto nos cuesta fortalecer nuestra frontera física a propósito justamente de este artículo, presidente. Dependiendo de esa respuesta voy a ver si es que vota a favor o en contra. Gracias, diputado Mesa. Tiene la palabra el diputado Becker. Sí, con respecto a la propuesta, presidente, por su intermedio, es que yo en principio no estoy de acuerdo que se haga esto. Pero también entiendo que hay una suerte de desesperación por parte de la comunidad y de todos los que estamos analizando este tema, porque se está permitiendo y se continúa permitiendo el ingreso irregular de personas que lamentablemente muchos de ellos son quienes hoy están ocasionando tanto daño con homicidios y actuaciones que son totalmente negativas para la comunidad. Entonces, aunque parezca extraño y por primera vez estoy parcialmente de acuerdo con el director de Inmigraciones. Y en ese sentido creo que, ¿cómo lo hacemos? Como decía el diputado Mesa, ¿cómo lo hacemos para que podamos decir, en las personas que ya están, las vamos a ordenar, las uniones familiares conforme, tendremos que buscar una fórmula, pero ¿cómo impedimos que sigan ingresando por pasos irregulares personas que vienen a delinquir a Chile? Y no solo eso, sino que entran a Chile, pueden delinquir en Chile y pueden abandonar el país sin ningún control de parte nuestra. Eso es lo que a mí me preocupa. Y bueno, el subsecretario Cordero no me ha escuchado, como lo decía el diputado Mesa. Yo he propuesto, aunque no es muy popular la medida, que se vuelvan a instalar los campos minados. No, es que tenemos un convenio de Costa Rica. Sí, pero en Costa Rica parece que no tienen el problema que tenemos nosotros, o en los países que están sometiéndonos a esta cosa, digamos. Entonces, campos minados bien señalizados no son un problema. Y quien se quiere incorporar o en tratar de pasar al país a través del campo minado, bueno, tendrá que tenerse las consecuencias. Pero Chile no soporta más delincuentes ingresando al país. Yo estoy por votar en contra de esto, pero tendríamos que tener el compromiso de parte de ustedes, digamos, del subsecretario, del director de migración, de que vamos a movernos con rapidez en tratar de buscar una fórmula en conjunto de resolver este tema que lo venimos conversando, al igual que el diputado Mesa. Yo ya llevo casi 3 años aquí y esto ha sido una suerte de repetir y repetir cosas que a la larga la gente nos termina increpando por qué no tomamos las medidas en forma adecuada, con mayor rapidez. Y claro, yo los invitaría a sentarse aquí a muchas personas y que lamentablemente muchas veces estas cosas las hemos conversado y se vuelven a tomar y se vuelven a conversar. No me quiero extender más antes que me corte el micrófono del presidente. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Becker. Le doy la palabra al director y después al subsecretario. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Hemos discutido en esta comisión, digamos, respecto de varias indicaciones y propuestas originales del proyecto de ley, la problemática que vive el país, diría yo, no el Ejecutivo, sino que el país respecto de los ingresos irregulares. Entonces la hemos tocado en múltiples ocasiones. Yo aprovecho de actualizar los datos, ¿no es cierto?, que han bajado las denuncias por ingreso irregular respecto al año 2023 un 42%. Sigue siendo una cifra preocupante la que tenemos de denuncias por ingreso irregular, pero evidentemente, como hemos informado también sistemáticamente a esta comisión a través de los oficios que enviamos mensualmente, ha ido una tendencia a la baja. Por otro lado, respecto de los ingresos regulares, digamos, no hay ninguna solución que sea mágica o que vaya a resolver completamente, sino que lo que hemos defendido, y este proyecto de ley misceláneo es un avance, creemos, en ese sentido, de que las soluciones tienen que ser complementarias. Están las Fuerzas Armadas en la frontera, se han creado más infraestructura, la Subsecretaría de Interior lo ha liderado ciertamente, ¿no es cierto?, y el Ministerio, más infraestructura en la frontera,
y hemos dado señales claras también. Hemos dado señales claras como gobierno en este sentido. Ahora, yendo a la indicación, yo la verdad que agradezco la disposición a rechazarla, puesto que esto no afecta a los ingresos regulares, sino que afecta a los ingresos regulares. O sea, estamos hablando de tramitación de solicitudes de residencia de personas que o tienen contrato de trabajo desde el país de origen o tienen vínculos familiares y ya se han chequeado sus antecedentes. Entonces, el aprobar esta indicación lo que haría inmediatamente, probablemente, es aumentar la presión por ingresar irregularmente a nuestro país. Entonces, creo que es importante señalar eso. Y por último, respecto del ingreso irregular, lo que se ha visto es que lo que se ha fortalecido en los últimos años, diríamos, no en el último, ni en este ni en el anterior, sino que en los últimos, digamos, 4 o 5 años hacia atrás, desde la pandemia, es que las redes de personas que trafican seres humanos se han fortalecido. Entonces, si generamos incentivos para el ingreso regular, que implicaría la aprobación de esta indicación, esas redes se van a fortalecer y van a tener más capacidad para vulnerar nuestras fronteras. Eso, señor presidente. Gracias, director. Tiene la palabra subsecretario Cordero. Señor presidente, por su intermedio, muy brevemente, yo logro entender la observación del diputado Mesa y el diputado Becker, y por su intermedio, señor presidente, creo conveniente hacerme cargo de su requerimiento para sí o para no, o sea, no mantener la ambigüedad. Y por lo tanto, buscaré la ocasión para responder formalmente la inquietud que usted plantea en términos de por qué no se evalúa o por qué sí se evalúa y cuáles son los criterios para esa consideración, pero no mantener la ambigüedad porque yo creo que es mejor ser transparente sobre ese punto. Sin perjuicio de ese compromiso, señor presidente, yo adicionalmente lo que diría es, tal como ha señalado el director, es que hay que distinguir el propósito de la regla con sus efectos. Si el propósito de la regla es impedir los ingresos irregulares, esta regla no regula eso. Esta regla lo que hace es esencialmente impedir ingresos regulares y por lo tanto afectar una serie. Yo vuelvo a insistir sobre el impacto que tienen actividades productivas que ocupan personas que sobre todo en épocas temporales, lo tengo muy en claro porque ha sido una de las inquietudes que han planteado distintos parlamentarios y parlamentarias por estos días respecto de hecho de algunas tramitaciones que se ha demorado el servicio con esos efectos. Pero solo quiero hacer la distinción entre el propósito perseguido por la regla, ¿no?, que no se condice con el contenido de la misma, porque el contenido de la misma no tiene que ver con lo que se pretende abordar. Sobre el primer punto yo asumo la responsabilidad y por lo tanto el compromiso respecto a lo que planteaba el diputado Mesa. Nada más, señor presidente. Subsecretario, y en votación entonces esta indicación de la diputada Flores. En votación. ¿Sí? ¿Estamos en votación? ¿No estamos? ¿Sí? ¿No puede votar la diputada Tudillo? ¿Informática habría que llamar? Porque ¿cuánto? Sí, vamos. ¿Sí? Van a... para que pueda ejercer su voto. ¿Y no está? Sí, no está con el título. ¿Y no te parece nada? No. Estamos en votación y no le aparece nada. No, sí, no aparece así por una... No, hay otras más. Hay otras más. ¿Ya? Iniciar votación. Y ahora sí tienen que votar todo de nuevo. Sí, por favor, todo de nuevo. Sí. En votación. ¿No aparece? No, yo no.
Chuta. No se puede contar el voto. Ya, ahora sí, todo de nuevo. Espere. ¿Ya? La indicación. Sí, 4 veces lo mismo. Ahora sí. Parece que no quiere que la votemos en contra. Ya, ahora sí, en votación, ¿votaron todos los diputados y diputadas? ¿Sí? ¿Votaron todos? No, no, faltan. ¿Diputados? ¿Votaron todos? ¿Sí? Falta diputado Mesa. Ah, ya. Entonces se cierra la votación. El resultado, 8 en contra, 1 abstención. Rechaza la indicación. Pasamos a la siguiente indicación. Por favor, secretario, si lo puede dar lectura. También, presidente, para incorporar un artículo, vendría a ser cuarto transitorio, esta indicación está suscrita por los diputados Berger, Becker y usted. Dice así, cuarto transitorio, por el término de 6 meses contados desde la publicación de la presente ley en el diario oficial, la solicitud de reconocimiento de la calidad de refugiado que se requieren de conformidad con la ley 20.430 solo podrán formularse de manera remota previo al ingreso al territorio nacional. Quienes solicitaren el reconocimiento de la calidad de refugiado solo podrán hacer ingreso al territorio nacional una vez que se hubiera declarado admisible dicha solicitud de conformidad con lo establecido en el artículo 30 bis de la ley 20.430, concediéndosele al solicitante y a los miembros de su familia que lo acompañen a la visa de residente temporal. La entrevista personal a que hace referencia el inciso sexto del artículo 28 bis de la ley 20.430 tendrá lugar de manera telemática. Cuando la admisibilidad de la solicitud se formulase de conformidad con lo dispuesto en este artículo, la etapa inicial del procedimiento no podrá tener una extensión superior a 45 días. Estas solicitudes gozarán de preferencia para su análisis y resolución. Le doy la palabra al Ejecutivo para que se manifieste con esta indicación. Director, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Claro, esta indicación, por una parte, nos parece que escapa de la idea matriz del misceláneo, lo cual es bien, digamos, significativo, dado que el misceláneo es un proyecto muy grande, con muchas aristas, pero esta modificación busca cambiar la ley de refugio, que recientemente la hemos mejorado. ¿Ya? Se aprobó ya por esta misma comisión, luego por el Senado, y ya es ley, la instauración de una fase inicial para establecer que el refugio, digamos, tiene que apuntar, ¿ya? Y tiene que seguir apuntando a aquellas personas que efectivamente su vida está en peligro porque están siendo perseguidas por sus estados en los países de origen, por motivos políticos, ideológicos, etc. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, la figura del refugio queda desnaturalizada con esta norma que busca, digamos, establecer que se tramite desde fuera el refugio. El refugio es, por definición, una institución de protección excepcional frente a persecuciones de dictadura, etcétera, que la ejerce el Estado territorialmente, ¿ya? Y en tercer lugar, Chile y nuestra Constitución nos obliga a, digamos, hacernos cargo de, por ejemplo, la Convención de 1951, y esta norma, así, o esta modificación, nos impediría seguir haciéndolo, ¿ya? En términos del otorgamiento del refugio. Un último dato,
el refugio en frontera en Chile es muy reducido. O sea, son en los últimos años, el año pasado y este año, puedo enviar, si lo solicitan después los datos más específicamente, pero creo que van 10 solicitudes de refugio en frontera. Entonces no es muy abundante. Por lo tanto, nosotros como Ejecutivo creemos que algo que funciona, que hemos mejorado, digamos, no es pertinente, necesario ni bueno cambiarlo. Gracias, director. Tiene la palabra el diputado Berger. Gracias, presidente. Bueno, aquí hay hay 3 parlamentarios que hemos presentado justamente esta indicación, y la verdad las cosas que al escuchar lo que nos expone el director de servicio, estaríamos de acuerdo en retirar esta indicación, porque creemos que va también en contravención con una convención que hay de 1951 y que participa también nuestro país. Yo, por lo menos que soy un mocionante, la retiro también. O sea, estoy de acuerdo. Así que se retira la indicación. Falta Sí, también firma el de diputado Becker don Miguel también. Becker. Sí, también está de acuerdo. Sí. Se retira. Pasamos a la siguiente indicación. Retira. La última indicación respecto a los transitorios, también para incorporar uno nuevo, es de los diputados Berger y Becker, y dice así: dispóngase por el término de 6 meses contados desde la publicación de la presente ley en Diario Oficial el cierre para el tránsito de ciudadanos venezolanos de todos los lugares habilitados para el ingreso de extranjeros al territorio nacional. La medida excepcional dispuesta en el inciso precedente no afectará a los ciudadanos venezolanos que residen de manera regular en el territorio nacional o que se encuentren en alguno de los siguientes casos. A. Los ciudadanos venezolanos que ingresan al territorio nacional con el solo fin de proseguir el tránsito a un país extranjero. B. Los ciudadanos venezolanos tripulantes de naves y aeronaves que ingresen al territorio nacional. C. Los padres o hijos venezolanos de un chileno o extranjero residente de manera regular en el territorio nacional, nacidos en el extranjero y que ingresen en calidad de turistas. Esta condición deberá acreditarse ante la autoridad contralora en frontera mediante el correspondiente certificado de nacimiento debidamente apostillado o legalizado. Los ciudadanos venezolanos que porten visas diplomáticas y oficiales emitidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Los ciudadanos venezolanos que tengan un vínculo matrimonial o un acuerdo de unión civil con un chileno o extranjero residente de manera regular en territorio nacional celebrado en Chile. Esta condición deberá acreditarse ante la autoridad contralora en frontera mediante el correspondiente certificado del Servicio de Registro Civil de Identificación. F. Los ciudadanos venezolanos que tengan un vínculo matrimonial o un acuerdo de unión civil con un chileno o extranjero residente de manera regular en territorio nacional celebrado en el extranjero. Para dichos efectos deberán presentar previamente el correspondiente certificado de matrimonio o de acuerdo de unión civil ante el consulado respectivo. Que los ciudadanos venezolanos que sean portadores de pasaportes diplomáticos u oficiales o sean funcionarios internacionales que cuenten con autorización de la Dirección de Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores. El que en contravención a lo dispuesto en los incisos precedentes ingresa al territorio nacional de manera clandestina por un paso no habilitado o eludiendo el control migratorio, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo o multa de 5 a 10 unidades tributarias mensuales. El extranjero que ingresa al territorio nacional mediante alguno de los conductas señaladas en el inciso anterior, existiendo a su respecto una causal de impedimento o prohibición de ingreso distinta a la señalada en el inciso segundo, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo. Se procederá siempre a la expulsión del extranjero del territorio nacional una vez cumplida la pena. El Ejecutivo, le doy la palabra, director, para que se manifieste por esta indicación, por favor. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. La verdad que respecto a esta indicación, entendemos el espíritu que tiene, lo compartimos a tal punto que en la política nacional de migración y extranjería se ha establecido no generar nuevos incentivos para nuevos flujos migratorios.
¿ya? Circunscribiendo la política migratoria del Estado a las necesidades de la economía y a la reunificación familiar, ¿ya? Eso está explícito en la política nacional de migración y es lo que hacemos, ¿ya? En términos de la tramitación de las residencias. No se generan incentivos, llamados, ni se tramitan residencias porque sí. Está todo en la política explícito. Mismos argumentos para esta indicación, ¿ya? Creo que son válidos aquellos que señalamos a propósito de la indicación que discutimos recientemente de la diputada Flores, señor presidente, que si detenemos la tramitación de residencias que están fundamentadas o en una reunificación familiar o en un contrato de trabajo real, ¿ya? A partir de la cual chequeamos los antecedentes policiales, de que la validez del contrato, etcétera, de documentación de identidad, vamos a estar incentivando el ingreso irregular. Finalmente, señor presidente, por su intermedio, la semana pasada se publicó una nota que se publica en un medio de circulación nacional semestralmente con datos de visas laborales del Servicio Nacional de Migraciones, y lo que muestra esa nota con datos del Servicio Nacional de Migraciones, que el flujo migratorio de residencias temporales, vale decir, las solicitudes, digamos que hoy día son las principales, tienen que ver con trabajadores y trabajadoras bolivianos, que vienen justamente a trabajar en la época estival, y es ahí donde está centrándose la tramitación hoy de residencias temporales. Así que nos parece que esta indicación de aprobarse podría generar incentivos para el ingreso irregular de personas y, digamos, tener una fuga, por decirlo así, de control de una tramitación que hoy día la tenemos efectivamente controlada en el servicio. Gracias, director. En votación la indicación. No sé, a ver. ¿Sí? Diputado Verde, tiene la palabra. Tiene la palabra. Presidente, la verdad es que no he conversado en detalle con el colega Miguel Ángel Becker, quien es también el que suscribió esta indicación, pero yo encuentro razonable, digamos, la explicación que da el Ejecutivo, en este caso por el director del Servicio de Migraciones, que esta situación, ¿verdad?, si se incorpora la limitación del ingreso irregular, redundará en el incremento del ingreso, digamos, irregular de migrantes. Así que yo estaría dispuesto a retirarla, pero tengo que contar con la anuencia de mi colega don Miguel Ángel Becker. ¿A quién le doy la palabra en este minuto para que está pidiendo la palabra el diputado Becker? Muchas gracias, presidente. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que ha planteado el diputado señor Berger, pero sí esto dice relación con comillas, la desesperación que vemos en la comunidad, e insisto, en el descontrol o el intento de control que existe de la migración. Yo entiendo que por su intermedio, presidente, que nuestro director nacional del tema está haciendo los esfuerzos, pero no han sido suficientes. Entonces, tal como decía el diputado Mesa hace un rato atrás, tienen que cosas más concretas, es decir, díganos cuánto cuesta barreras físicas en la frontera para que las personas que quieren ingresar entren por la puerta. Y en esa puerta nosotros diremos, bueno, usted ingresa, usted no, que no lo queremos en nuestro país. Si tenemos que ser capaces de controlar esto, porque si no nos vamos a encontrar con que el tema de homicidio y otras cosas van a seguir en aumento, y hasta que, claro, que no nos toque a nosotros o a un familiar o a un colega diputado o alcalde, cuando empiece a ocurrir eso, ahí recién vamos a decir, oye, ojo que parece que va a haber que tomar medidas más drásticas. Entonces, yo estoy disponible a retirar esta propuesta, pero que el Ejecutivo, a través del director de Migraciones, tome las consideraciones a propósito de tomar la mayor cantidad de medidas posible. Este es un tema grave. La seguridad es el tema número uno, lejos en nuestro país, y parte por una inmigración descontrolada. Entonces, en el momento que podamos decir, hasta aquí, la frontera, el país es nuestro, nosotros lo administramos, eso es lo importante, presidente, y lo que tenemos que lograr después es que todos los delincuentes, sacarlos del país,
y el resto, bueno, que se meta a la fila a trabajar como corresponde y a hacer las cosas bien como corresponde. Eso es, presidente. No hablo Muchas más. Antes que me gracias, corte el diputado micrófono. Becker. Gracias. Se da por retirada entonces la indicación y recordar que hay un compromiso que tomó el subsecretario Cordero de responder esa pregunta de que si es que se van a tomar medidas o cuánto sale las medidas físicas en la frontera, que no va a quedar en la ambigüedad y eso, de hecho, podríamos incluso tomar el acuerdo de oficiar para la respuesta formal del mismo subsecretario Cordero que se comprometió en esta comisión. Podríamos pedirlo como oficio, si gusta. ¿Sí? ¿Se toma de acuerdo? El costo del estudio y si es que se va a hacer o no, para que no esté ambigua esa pregunta y él quedó en responderla. Se toma ese acuerdo. Muchas gracias. Pasamos entonces ahora a las indicaciones fuera del comparado del proyecto de ley misceláneo de migración, que hay varias que aquí hay en consenso, si no me equivoco. Secretario, Sí. tiene la palabra. Presidente, se va a distribuir ahora, en este momento, un comparado pequeño de 11 páginas, con todas las indicaciones que estaban fuera del comparado grande que se presentaron a distintos artículos de la ley, ¿sí? Y que habían quedado pendientes. Sí, la primera indicación de los diputados Becker, Berger, Ponsalida, Kaiser, y presidente y diputado Tizotti, es para modificar el artículo 3 de la ley de migraciones de la siguiente forma. En primer lugar, para sustituir su inciso primero por el siguiente. El texto sustitutivo del inciso primero del artículo 3 dice así: promoción y respeto de derechos. El Estado propenderá, en conformidad a la ley, sin desmedro los derechos de los nacionales, a proteger y respetar los derechos humanos de las personas extranjeras que se encuentren en Chile. Le doy la palabra al director sobre esta indicación. Gracias, señor presidente, por su intermedio. A nosotros como Ejecutivo nos gusta la ley como está ahora respecto de este artículo y quiero establecer una diferenciación respecto de una discusión y de un consenso al que llegamos en el pasado reciente. A propósito del problema planteado por algunos diputados de la oposición con una indicación que finalmente llegó a puerto, dos indicaciones, la verdad, que finalmente llegaron a puerto a través de un consenso. Y la discusión se centró respecto de la priorización que eventualmente podrían tener personas en situación irregular para el acceso a ciertos servicios públicos, ¿ya? Salud, educación. Por el solo hecho de estar en situación migratoria irregular. Llegamos a un consenso respecto de que el acceso a servicios, digamos, tenía que obviar por completo esta situación de eventual priorización respecto del acceso. ¿Por qué nos parece que esta indicación, que se refiere principalmente a los derechos humanos, puede llevar a engaño? Puesto que, a diferencia del acceso a servicios, los derechos humanos de por sí, por definición, no se ejercen en desmedro de nadie, ¿ya? Entonces ahí tenemos una diferencia respecto de la concepción que está detrás de esta propuesta. Nos parece que puede llevar a engaño respecto de ese punto y en ese sentido es que estamos, digamos, abiertos a una propuesta eventualmente de consenso que deje claro que el Estado propenderá a la protección de los derechos humanos de todos los habitantes del territorio nacional. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, director. Sé que hay una indicación de consenso que está, pero no ha llegado a secretaría, por lo menos. sí, están sacando las firmas ahí. Pero, no sé, le doy la palabra a algún diputado que quiera defender la indicación presentada, la que acaba de leer el secretario. Diputado Mesa, tiene la palabra. Presidente, solo una de las cosas que dijo el director a mí me llamaron la atención, cuando dice que por definición los derechos humanos no se ejercen en desmedro de alguien.
quizá en la teoría, pero en la práctica, cuando se protegen los derechos humanos de los delincuentes, es en desmedro de las víctimas. Cuando se protegen o sea, priorizar, por definición, es hacerlo en desmedro de quien no es priorizado. Proteger más a alguien es en desmedro de quien se protege menos. Entonces, más allá de la teoría o de todo lo que uno puede decir, hoy día, muchos compatriotas ven cómo se priorizan los derechos de los extranjeros, legales o ilegales. En el caso de los legales, a mí me parece que si cumple con los mismos requisitos que un chileno no debe saber distinción, pero respecto de los ilegales, se priorizan los derechos de ellos por sobre los propios. Entonces, el problema es que la teoría tiene que conversar con la práctica acá. Y en la práctica, hoy día, la gente ve cómo los ponen primero en la fila en todos lados, los ponen primero en la fila en todos los servicios, tienen atención preferente para prácticamente cualquier cosa, y ellos tienen que seguir esperando. Entonces, no digamos que no hay aquí un desmedro de alguien, porque sí hay un desmedro de alguien, y por eso se están cobando muchas veces, desafortunadamente, una situación de odiosidad, que nosotros debiésemos ayudar a que desaparezca, no a fomentarlo. Entonces, no digamos que no es en desmedro, porque lamentablemente sí lo es, en la práctica sí lo es. Presidente, gracias. Gracias, diputado Mesa. Sí, por favor. Karina tiene la palabra. Asesora del Muchas gracias, Ejecutivo. presidente, y por su intermedio también a lo que señalaba el diputado Mesa, tomando en consideración lo que usted plantea. Efectivamente, más abajo, después en el artículo 13, tenemos una indicación de consenso donde se toma la frase que ya aprobó esta comisión respecto a la prohibición del Estado, respecto a hacer diferencia en la medida que existen las mismas condiciones sociales o económicas. Ya, entonces, nuestra propuesta es, si bien mantener la redacción original o la propuesta de consenso para el inciso primero del artículo 3, hacer modificaciones de consenso en la medida que usted plantea en el inciso sexto de este mismo artículo y en el artículo 3. Más o menos para dejar claro ese punto. Muchas gracias, presidente. Gracias, Karina. Diputado Berger, tiene la palabra. ¿Sabe, presidente? Nosotros estuvimos revisando justamente esta indicación y creemos que es necesario que quede explícito, ¿verdad?, esta redacción que está propuesta acá, sin desmedio de los derechos de los nacionales, porque uno se encuentra con un montón de gente, ¿no es cierto?, en distintas problemáticas en nuestro distrito, y todos se quejan y ven, ¿no es cierto?, que muchas veces no son bien atendidos en relación y se ven disminuidos en sus atenciones, especialmente, por supuesto, en los servicios públicos, en relación de otras personas que han llegado de otros territorios. Así que nosotros por eso que hemos propuesto, ¿cierto?, que se incluya, ¿cierto?, en este artículo, sin desmedro de los derechos de los nacionales, a proteger y respetar los derechos humanos de las personas extranjeras que se encuentren en Chile. Creemos que queda mucho más claro, mucho más preciso, mucho más conciso, y también damos mucho más tranquilidad a los nuestros. Gracias, diputado Berger. Tiene la palabra el diputado Becker. Gracias, presidente. Lo más breve posible. A mí me parece que obviamente se deben respetar los derechos de todas las personas, pero la caridad empieza por casa, así dice el dicho, por su intermedio a nuestro director de Migraciones. La caridad empieza por casa. Caridad. ¿Sí? Claro, sí. Nosotros tenemos que atender a nuestra gente. Ahora, por supuesto, quienes llegan y están en forma regular tendrán que incorporarse también y tener los mismos derechos, pero no quienes son hoy día están en forma irregular. Y hoy día, lamentablemente, esta situación que se ve venir también adicionalmente, lo he dicho en otras ocasiones, que me imagino que ya nuestro director nacional está tomando las medidas. Si el dictador Maduro no, en la comunidad internacional no lo logra sacar del cargo que pretende seguir ostentando durante los próximos 6 años, a propósito de una maniobra manejo de los resultados de las votaciones, vamos a tener nuevamente 1 millón
de venezolanos tocándonos la puerta y ahí tenemos que tomar la decisión. ¿Somos capaces de soportar 1 millón más, 2 millones más de venezolanos? ¿Van a servirnos, van a servir al país o van a venir a generar un conflicto mayor, un problema mayor a Chile? Ya tenemos suficiente con los nuestros, yo creo que no deberíamos seguir aceptando estas migraciones masivas. Por supuesto, entendiendo que siempre hay personas que se están movilizando, pero no es la solución que nuestro país reciba 5, 6, 7 millones de venezolanos, 1 millón de bolivianos, 1 millón de ecuatorianos. No es la solución, no es la solución porque a la larga se produce nuevamente un problema grave en nuestro país y ya estamos, se está claramente manifestando. Yo pido que busquemos una redacción que parezca razonable y lo comentamos para poder tomar decisiones. Gracias, diputado Becker. Tiene la palabra la diputada Catalina Pérez. Muchas gracias, presidente. Yo entiendo la intención de la indicación y ha sido hecho un tema que hemos debatido recurrentemente en la comisión. No recuerdo que tuve una discusión a propósito, me parece, de acceso a derecho a salud, por ejemplo. Sin embargo, no se colige de las palabras del diputado Becker y del diputado Mesa, creo que también. No, respecto de la distinción entre personas regulares o irregulares en su condición extranjera. Yo leo la indicación que presentaron y la indicación que presentan se refiere a personas nacionales o personas extranjeras, incluso sin distinguir entre la condición de regularidad o irregularidad. Entonces, si es que el argumento es que las personas extranjeras regulares tienen los mismos derechos que las personas chilenas, entonces no se cumple el objetivo con la indicación que presentan. Si lo que queremos es fomentar la regularidad para acceder a igualdad de derechos, tampoco se cumple el objetivo con la indicación que presentan, porque de nuevo la indicación no hace ninguna distinción, más allá de que yo no estoy de acuerdo con el fondo de la indicación, pero no hace ninguna distinción respecto de regularidad o irregularidad, o estoy leyendo otra indicación, pero me parece que no. A diferencia de la indicación del artículo número 13, que sí hace una distinción respecto de regularidad o irregularidad de la condición migratoria. El artículo 13 explícitamente dice que en ningún caso la condición migratoria irregular o el ingreso ilegal al territorio nacional será considerado como un supuesto de vulnerabilidad o privilegio de un extranjero para el otorgamiento de beneficios frente a los nacionales. Por tanto, si lo que queremos es establecer una distinción entre las personas regulares que tendrían el mismo acceso a derechos y las personas irregulares que no tendrían esa misma calidad, yo entendería, cosa con la que que ahora la discusión de fondo, ¿no? Pero que es más concordante lo señalado en el artículo 13 que lo señalado en la indicación de los parlamentarios. Entonces, entiendo que si esa es la argumentación, yo llamaría a reconsiderar la votación del artículo 13, más bien que establece la garantía que ustedes desean establecer y que entiendo es consenso, a diferencia del artículo 3. De hecho, no sé si aprobándose el artículo 3, cómo dialoga luego con el artículo 13. Gracias, diputada Catalina Pérez. Tiene la palabra el diputado Mesa. Presidente, solo para confirmar a la diputada Catalina Pérez, efectivamente leyó la misma indicación, pero la entendió al revés. Esta indicación lo que busca es proteger a los chilenos. Eso es, sin desmedro de los derechos de los nacionales. El resto es justamente el resto del artículo hace referencia a los extranjeros. Pero aquí lo importante es que los chilenos sepan que no van a ser perjudicados. Eso es lo importante. Y esa es la votación. Yo creo, presidente, ya están todas las palabras dichas. Que se ponga en votación esto y que aquí, donde no hay consenso, prime la mayoría nomás. Sobre el punto, diputada Pérez, tiene la palabra. Gracias, presidente. A ver, la indicación es bien clara, perdone por su intermedio, diputado Mesa, por su intermedio, presidente, pero usted en su alocución señala que lo que, de hecho, lo dijo explícitamente, que las personas extranjeras regulares debiesen tener la misma condición de acceso a derecho que las personas chilenas. Y usted con la indicación del artículo 3 no está generando eso. Lo que está diciendo, de hecho, es que las personas extranjeras, cualquiera sea su condición, deben ser puestas o no ser priorizadas, digamos, por sobre las personas nacionales. Entonces,
quiero entender bien a qué nos estamos refiriendo, pero entonces no digamos que queremos hacer una distinción entre regulares y irregulares porque no es así, y está bien, digamos, pero defendamos el punto con coherencia. Diputado Mesa, tiene la palabra. Sí, presidente, que esto se va a convertir en una discusión bizantina para que lo pongamos en votación, porque lo que yo veo es una falacia de hombre de paja. Se está hablando de una cuestión que no está escrita en la propuesta de indicación. Entonces, no nos desviemos y nos vamos por las ramas, votemos. Director, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Nosotros estamos por avanzar con una indicación de consenso del siguiente tenor. El Estado propenderá a la protección de los derechos humanos de todos los habitantes del territorio nacional. Nos parece que esa fórmula recoge de mejor manera lo que señalaba en el principio de mi intervención en relación a que los derechos humanos no se ejercen en desmedro directo de otra persona. Nos parece que de aprobarse tal cual está la indicación del artículo 3 propuesta, podría llevar a engaño, en el sentido de que los derechos humanos de uno van a quedar por sobre los de otros, y eso, desde nuestro punto de vista, estaría de alguna manera generando una desigualdad respecto del acceso a los derechos humanos. Si se aprobara, nosotros haríamos reservas de constitucionalidad, señor presidente, por ese aspecto, porque podría prestarse a esa interpretación. Karina, tiene la palabra la asesora de la Subsecretaría del Interior. Bueno. Muchas gracias, señor presidente. Siguiendo la línea que señala el director, es por eso que nosotros creemos que la indicación de consenso al inciso sexto de este mismo artículo recoge, reitero, la idea de los autores de esta indicación, y así entonces no teníamos que eventualmente discutir la constitucionalidad del inciso primero con la indicación propuesta. Entonces, de aprobarse la redacción del inciso primero del artículo 3 de consenso y luego agregar al inciso sexto de este mismo artículo la redacción también de consenso, se refuerza la idea de la indicación presentada en el artículo 1 el inciso 1 del artículo 3, recoge la idea que hay detrás, pero se traspasa al inciso sexto del artículo 3 y nos evitamos la reserva de constitucionalidad, porque si no, como ejecutivo estamos obligados a tener que dejarla presentada. Gracias, presidente. Ya. En votación, entonces, la indicación. No. En votación. La indicación de los diputados. Votación, entonces. ¿Votaron todos los diputados y diputadas? ¿Sí? Sí. ¿Están todos ya? No. ¿Sí? ¿Votaron todos los diputados y diputadas? Final. Fin de la votación. A favor 6, en contra no hay, abstenciones 2. Se aprueba la indicación. Entonces, el Ejecutivo va a ejercer. Pasamos a la siguiente, secretario, para que le dé lectura a la siguiente indicación. Sí, presidente, como se presentó una indicación, no sé si retiran la firma porque tendría por rechazar, Es que se cae. reemplaza el mismo inciso. Sí, pero se cae por lo que se acaba de aprobar, así que ya, no es tendría que necesario ser, votar, necesario votar. Sí, se cae la que firmó. Claro. Por ser incompatible con el texto aprobado. Claro.
Mm. Presidente, entonces doy lectura a la siguiente indicación. Página 2 del comparado pequeño. Para sustituir el inciso sexto de esta indicación, es de los mismos autores, ¿no? De Becker, Fuenzalía, Kaiser, presidente y Tizón. Para sustituir el inciso sexto del artículo 3 por el siguiente: el Estado deberá adoptar aquellas medidas posibles y necesarias para asegurar el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales de todos los habitantes de la República, pudiendo recurrir a la asistencia y cooperación internacional, en ningún caso la condición migratoria irregular o el ingreso ilegal al territorio nacional será considerada como un supuesto de vulnerabilidad o privilegio de un extranjero para el otorgamiento de beneficios frente a los nacionales. Le doy la palabra al Ejecutivo por esta indicación. Tiene la palabra, director. Muchas gracias, señor presidente. Entiendo que hay una indicación de consenso, que entiendo que no es esta. No sé si Karina puede... Karina, tiene la palabra, por favor. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, como lo habíamos venido sosteniendo por su intermedio a la comisión en la reunión del día viernes de la mesa técnica, para efectos de seguir la misma redacción que habíamos aprobado, la mesa aprobó por unanimidad respecto al derecho a la salud, entendemos que la propuesta de consenso lo que sugiere es rechazar la indicación, pero agregar en el inciso final, agregar después del punto final del inciso sexto, la misma redacción que ya se había aprobado para el derecho a la salud y a la educación, que sería del siguiente tenor: existiendo las mismas condiciones económicas, sociales o de vulnerabilidad, la situación migratoria no será una circunstancia de ventaja con respecto a los nacionales. Y así se mantiene entonces la coherencia del texto respecto de los párrafos ya aprobados en otro derecho económico, social y cultural. Muchas gracias. Gracias, Karina. Tengo entendido que están firmando esa indicación. Si es así, suspendemos para que llegue la... Para firmarla como Sí, todo. para que la firmen. Vamos a suspender la sesión un rato. Presidente, la indicación de llamada de consenso está suscrita por las diputadas Musante, Catalina Pérez, Berger, número 10, perdón, ¿qué número 10? Diputada civil, diputada civil, número 10, sí. También suscrita por el presidente y el diputado Becker, y es para agregar en el inciso sexto del artículo 3, después del punto final que ha pasado a ser el siguiente párrafo: existiendo las mismas condiciones económicas, sociales o de vulnerabilidad, la situación migratoria no será una circunstancia de ventaja con respecto a los nacionales. Presidente, entonces, si le parece, votar primero el texto que está en el comparado. Ya, y la indicación... Es que la tenemos en minuta de votación en parte, así que serían dos votaciones Ya, separadas. perfecto. Votamos primero el texto Primero, que está en el comparado. el texto en la página 2, el numeral Sí. 2. Y esa es de los diputados. Becker, Berger, Fuenzalía, Kaiser, usted, presidente, y Renzo González. Pero la consenso no se... Sí, No, la de consenso ya leímos, Camilo Musante. No por eso, pero esa reemplaza esa indicación, por secretario. Sí, pues. ¿Es para sustitutiva o complementaria de...? Sustitutiva. No, ya. sí, pues no Ya. no nos confundamos. Ya, No, votemos la indicación de consenso que Ya. reemplaza esta indicación. Ya. Eso hay que hacer. Me está confundiendo, secretario. Ya, en votación la indicación presentada recién, que es de consenso. Por favor. Y después se vota la otra, tienen que votar la otra. Sí, pero se ríe el consenso. En votación. Sí. En votación, diputadas, diputados.
¿Votaron todos los diputados y diputadas? Hola, ¿cómo se vota? ¿Sí? Se cierra la votación. Resultado de la misma, a favor 7, no hay votos en contra ni abstención. Se aprueba la indicación de consenso, por ende la otra indicación se da por rechazada por la misma votación. Incompatible con el... Claro, justamente. Pasamos a la siguiente. Literal 3. Pasamos al literal 3 de la página 2 todavía. Sí. Y todavía en el artículo 3. Ujú. Para intercalar en su inciso final, entre el vocablo discriminación y el punto final, la palabra literal. O sea, que haría: el Estado asegurará a los extranjeros la igualdad ante la ley y la no discriminación arbitraria. Perfecto. En votación. Sí. Sí. Ujú. Iniciemos la votación, por favor. ¿Iniciemos? Sí, iniciamos. Ya. En votación, la indicación. Sí. ¿Votaron todos los diputados y diputadas? ¿Estamos en votación? Sí. Se cierra la votación. Resultado de la misma, a favor 7, no hay votos en contra ni abstención. Se aprueba la indicación. Y ahora pasamos a la página 3 Sí. del comparado, a una indicación de las diputadas Danitza Trudillo, Camila Mutante, Catalina Pérez, Carolina Tello, y de los Sí. diputados Miguel Becker, Bernardo Berger, Cosme Mellador y yo. Y es el artículo 4 de la ley, y es para intercalar en este artículo un nuevo inciso segundo que dice así: tratándose de niños, niñas o adolescentes, el Estado de Chile, a través de sus organismos pertinentes, podrá solicitar la colaboración a las autoridades competentes del país de origen o a los organismos internacionales para efectos de recibir la asistencia requerida o que sea necesaria. Las respuestas a esta solicitud de colaboración serán difundidas de acuerdo a lo que defina el reglamento, sin perjuicio de la regulación que establezcan las leyes sobre protección de datos y de la vida privada. En votación, la indicación. Bueno, el director tiene la palabra. Sí, estamos de acuerdo con esta indicación, señor presidente. Nos parece que fortalece primero la protección de los niños, niñas y adolescentes, y distribuye responsabilidades también en los organismos internacionales y en la cooperación con los países de origen cuando estos casos se presentan. Perfecto. Gracias, director. En votación la indicación, por favor. ¿Votaron todos los diputados y diputadas? No, va a quedar, no va a alcanzar. No. Sí, pues, ya se inició la votación, diputado, así que ¿votaron todos? Se cierra la votación. Resultado: 6 a favor, 1 en contra y no hay abstenciones. Se aprueba. Pasamos a las siguientes. Página 3, artículo 13. ¿Leo? Sí, por supuesto, secretario. Por favor. Indicación de los diputados Becker, Berger, González, Kaiser, Oyarzo y Trisotti para modificar el artículo 13 en la forma que sigue. Primero, para sustituir su inciso primero por el siguiente. Artículo 13. El Estado, sin perjuicio de los derechos de los nacionales, garantizará la igualdad en el ejercicio de los derechos de aquellos extranjeros
que se encuentren legalmente en Chile. En ningún caso la condición migratoria irregular de ingreso ilegal al territorio nacional será considerada como un supuesto de vulnerabilidad o privilegio de un extranjero para el otorgamiento de beneficios frente a los nacionales. Tiene la palabra el director sobre esta indicación, por favor. Sí, tiene la señor palabra. presidente, ha habido, entiendo, un consenso en la mesa en función de hacer consistente esta indicación respecto de la indicación recientemente aprobada que tenía un objetivo similar. Entiendo que se está firmando la indicación de consenso. Suspendemos unos minutos, secretario, por favor. Ha llegado a la Secretaría un texto alternativo, digamos, al inciso primero del artículo 13, que propone agregar, después del punto final que ha pasado a ser seguido el siguiente texto. Existiendo las mismas condiciones económicas, sociales o de vulnerabilidad, la situación migratoria no será una circunstancia de ventaja con respecto a los nacionales. Entonces, tiene que ingresarla. Sí. Ingresarla, vamos a poner esa en votación. Y dependiendo de la votación, vemos la otra indicación, ¿les parece? Sí. Por favor. Tiene la palabra. Ahora. Muchas gracias, señor presidente. Simplemente acordar que la propuesta de esta indicación de consenso se dio en el marco de buscar una consistencia respecto de lo que ya se ha aprobado en cuanto al acceso a derechos o a servicios sociales. Y por lo mismo se repite la redacción que ya fue consensuada y aprobada por esta comisión respecto de los otros artículos. Ok, vamos a Secretaría ingresando la indicación para votarla. Así que nos dan unos minutitos para que ingrese Secretaría al sistema para tomar la votación. ¿Estamos? En votación la indicación que se acaba de entregar. Que acabo de leer. Sí, que acaba de leer el secretario. En votación. ¿Votaron todos los diputados y diputadas? ¿Sí? Se cierra la votación. Resultado de la misma. 5 a favor, 3 en contra. No hay apoyo. Se aprueba la indicación y por ende por esta misma votación se rechaza la otra indicación. Por ser incompatible. Claro, por ser incompatible con el texto aprobado. Justamente. Y ya estamos sobre la hora, así que por haberse... ¿Sí? Está citada... Sí, está citada total despacho, tiene razón. Presidente, sí, a ver. Sí, perdón. Quedan dos, sí, está citada total despacho, así que quedan 2 artículos, si no me equivoco. O 2 indicaciones. Vamos. Secretario, por favor. La segunda indicación, también al artículo 13, para sustituir el inciso final por el siguiente.
El Estado promoverá el respeto y protección hacia la mujer extranjera, cualquiera sea su situación migratoria, para que en todas las etapas de su proceso migratorio no sea discriminada ni violentada en razón de su sexo. Las mujeres migrantes tendrán acceso a todas las instituciones y mecanismos que resguarden su bienestar. Que termine de leer el secretario. Sí. Tiene la palabra el diputado Mesa. Dale la palabra. Sí, presidente, es que por lo menos viendo yo la citación, nos sale la citación que a nosotros se nos hiciera, más allá de que está con urgencia, nos sale que esté hasta todo el despacho. Entonces, Sí, si es que seguimos sesionando, vamos a caer en una irregularidad. Y lo segundo es que no es primera vez que pasa que las citaciones, presidente, disculpe, presidente, no es primera vez que nos pasa que las citaciones que a nosotros nos llegan dicen una cosa y después acá se nos dice otra cosa. Nos pasó una vez con una invitada que no estaba considerada la citación original y que después acá se aseguró que se estaba. Entonces yo en esta oportunidad voy a ser inflexible y voy a pedir que se respete la hora de término de la sesión. Se tomó el acuerdo del total despacho, yo eso. No, pero no es unánime, se pidió en la sala, o sea, en la comisión diputado. Ahora, efectivamente, secretario puede manifestarse al respecto, por favor. Bueno, el diputado Mesa está en lo correcto, en el sentido de que estamos con choque de horario con la sala. Este proyecto está con suma urgencia y la suma urgencia vence el 31. No nos permite, digamos, seguir funcionando. Pero sí se tomó el acuerdo del total despacho. Sí, pero no es un acuerdo formal, o sea, informal, digamos. La intención era despacharlo. No. Por eso no se puso en la citación, porque no corresponde, digamos, en sesionar en paralelo. Sí, mañana vamos a continuar, así que por haberse cumplido el objeto de la sesión, esto se levanta.